es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Muy bien, mis amados hermanos, qué gusto, qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes en horario, claro, diferido. Cambiamos nuestro horario, bueno, y algunos problemitas que, bueno, vamos un poco más tarde, pero no es impedimento para compartir con todos ustedes, como cada oportunidad que tenemos la habilitación de parte del Abba, del Todopoderoso, para compartir la palabra, la poderosa palabra del Señor. Venimos desarrollando, haciendo un estudio sistemático, un estudio panorámico de lo que es el libro de Levítico, Vayikra, y él llamó, significa Vayikra. Ahora el Señor nos llama, recién compartía con mis hermanos aquí en el barrio de Los Chañares, el Señor nos llama a ¿qué cosa? A santidad. Nos manda, nos capacita, pero claro, estamos inmersos en un mundo tan convulsionado que cuánta necesidad hace falta, cuánta necesidad hay acerca de la palabra del Señor. Así que qué bueno que podamos entender, alinearnos al plan del Eterno para poder desarrollar, claro, aquí sobre esta faz de la tierra, sobre en este planeta tan convulsionado, dije recién, y que está experimentando una caída libre. Realmente las noticias son alarmantes. Cada día, cuánta muerte, cuánta destrucción, enfermedad, y no sabemos, una inseguridad total. Sí, la Biblia nos habla de los tiempos postreros, de las características, del carácter de los hombres en los tiempos postreros, claro. Es egoísmo, centrismo, muerte, necesidad, escasez, sin amor, impetuosos, sin respetos. Y bueno, eso es lo que hay y el mundo necesita la luz. Tú y yo somos luz, dijo el Mesías en el gran sermón, el monte de las bienaventuranzas, el gran sermón. Ahí dijo que nosotros somos la luz del mundo y que nadie enciende una luz y la esconde bajo un armario, bajo un almud, sino que la levanta bien en lo alto para que todos los que estén en casa sean iluminados. Esa es la idea. Bien, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por cada mensaje, por cada conexión. Estoy, corrigiendo que todo esté bien. Es un horario, claro, diferido. ¿Habrá alguno de mis hermanos por ahí? Bueno, los saludos y los bendigo desde aquí, desde este lugar. Vamos a compartir la palabra. No quería dejar pasar este día, esta oportunidad, sin compartir. Tal vez haya alguien, tal vez haya alguna persona, algún varón, alguna dama, no sé, que está esperando una instrucción, una palabra que le ayude a tomar una decisión, a cambiar las trayectorias de la vida. Pero te voy a invitar a que te suscribas antes de entrar a la palabra a nuestro canal, a nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, que puedas hacer algún comentario, dale me gusta, compartilo al video y suscríbete, toca la campanita. ¿Para qué? Para que cada vez que subamos un video a la plataforma de YouTube puedas recibir una notificación. Estamos preparándonos para transmitir en simultáneo a través de la página de Facebook y también de la plataforma de YouTube, si el Eterno así lo permite. Bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Leyes, esto vamos a compartir en Levítico
venimos desarrollando, dije recién, un estudio sistemático, un estudio panorámico del libro Vayikra, Levítico, y aprendiendo, estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Dice así, voy a leer, es extenso, es muy extenso, tiene 57 versículos, pero voy a hablar rápidamente, voy a aprovechar el tiempo y voy a compartir hasta el versículo 15, Entonces, Levítico, capítulo 14, versículo 1 al 15. Acá hay un título, Leyes para limpiar a los leprosos. Hemos venido viendo, y también un subtítulo, acá dice purificación de las enfermedades cutáneas, de las enfermedades de la piel, hace referencia. Bueno, vamos a compartir eso, la lepra, que está relacionado, ¿sabe a qué está relacionado la lepra? Al pecado. Claro, es una enfermedad, la lepra. La palabra hebrea es Saraá, que es una lepra que impacta en el área espiritual de las personas. Y sabemos que el área espiritual es lo primero. En el orden de prioridades que estableció el Mesías Yeshua es espíritu, alma y cuerpo. Eso dice la Biblia, el Brit Hadashah. Pablo lo dice a la iglesia tesalónica, espíritu, alma y cuerpo. Por eso la lepra, el pecado, impacta y hace un gran estrago en la persona en el área espiritual. La Biblia dice, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida y vida eterna en Cristo, en el Mesías. En Él tenemos todo. Así que vamos a ver qué dice la Torá acerca de la lepra. Dice, ahí la tengo a mi mamá se está conectando. Quique Morales, desde San Luis, un gran abrazo, mi querido primo. Quique, te saludo, te bendigo desde aquí para mi querida prima, para el papá, también para tu papá, un abrazo grande, para Enrique Morales, para toda la familia Morales establecidos en la provincia de San Luis. Quique, un abrazo grande. Saludo, me dice desde San Luis. Muchísimas gracias, me gusta cada reportaje, cada comentario, Quique, de los que subís a la plataforma de YouTube. Mi mamá está desde la provincia de San Juan. Claro, estamos en un horario diferido ahí por nuestra reunión aquí en Tanti, que se prolongó un poco más. Abundantes bendiciones, me dice mi mamá. Amados pastores, que el Señor les bendiga siempre. Cariño, hemos compartido un tiempo espectacular con la familia, con los hermanos, con los amigos, conocidos ahí en la provincia de San Juan. Y hoy, claro, la historia es otra, desde Tanti querido, provincia de Córdoba, República Argentina, la cual bendecimos. Bueno, purificación de las enfermedades cutáneas, enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar a una persona infectada, será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro y dice un paño escarlata y una rama de hisopo. Fíjese, ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Después, el sacerdote mandará degollar la primera de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata rojo y la rama de hisopo
y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua del manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección, de la enfermedad en la piel, y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse, así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas, se lavará la ropa y se bañará, así quedará puro. Estamos compartiendo de una enfermedad, una persona que ha padecido una enfermedad cutánea, la palabra es lepra. Al 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, también sin defecto. Como ofrenda de cereal, traerá 6 kilos de flor de harina amasada en aceite, con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión, el tabernáculo, al que se purifica y a sus ofrendas. Mire qué protocolo. Después, el sacerdote tomará uno de los corderos y, junto con el aceite, lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará el cordero en el lugar santo donde se degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de la sangre, un poco de la sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a abrir un paréntesis. ¿De qué se trata esto, pastor? Bueno, la enfermedad. Te voy a hablar de la lepra o Saraat, que es la palabra hebrea que define lo que es esa enfermedad que es neta y puramente una enfermedad espiritual y que está asociada, claro, muy asociada a lo que es el pecado. El pecado te contamina, el pecado te separa, el pecado crea una separación, dice Isaías 59:2, y que el Señor aparta sus oídos, aparta sus ojos de la persona, claro, que está en la condición de pecado. Vemos ofrendas también, vemos aves, vemos corderos, vemos derramamiento de sangre, porque tiene que estar claro, tiene que permanecer siempre bien claro que sin derramamiento de sangre no hay expiación, no puede haber perdón de pecados si no hay el pago de una víctima, un animal inocente, la sangre de un animal inocente. Todo esto, inmediatamente cuando lo escuchás, lo tenés que asociar a qué cosa, al Mesías, al ungido, a Yeshua. Él es el Cordero de Dios, de Elohim, que quitó, derramó la sangre una vez y para siempre. Él es el que calificó, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, el pecado, la lepra que vemos en las personas, 3 cosas bien
claras y que diferencian y que en el texto nos habla justamente y en los comentarios. La lepra se comenzaba a manifestar en una persona, pero no directamente hacia el cuerpo físico, digamos, de la persona. No, la gran misericordia del Abba, del Todopoderoso, se manifestaba también en ese pecador, en esa persona que es un candidato a la lepra, a la zarat, a esa enfermedad que no tenía medicina, no había un remedio, un medicamento que pudiera apaciguar el dolor, detener esa enfermedad. No, solamente en ese tiempo la mano del Todopoderoso podía hacer el milagro. Un milagro, ahí está la palabra. Un milagro solamente lo podía salvar, solamente la intervención divina. Entonces la misericordia, decía, se manifestaba porque no iba directamente al cuerpo. Primero, la lepra se manifestaba en las paredes del hogar, en la casa, como que había algo que se estaba insinuando, que no estaba bien, algo que estaba desordenado. Luego de manifestarse ese tipo de hongo, esa mancha en las paredes de las casas, podía pasar, y pasaba, así lo hacía, como un hongo, una suciedad a la ropa, una mancha rara que no salía por nada, permanecía ahí. Y luego, el tercer paso o característica de la lepra, de esta enfermedad, de esta patología, que inmediatamente se iba al cuerpo. El individuo, la persona, se tenía que presentar ante el sacerdote. Y el sacerdote, fíjese, esto ya nos está hablando de que la persona que ha infringido la ley, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, va a estar se va a tener que direccionar, va a tener que apuntar su mirada al templo, al santuario, a los sacerdotes, a las cosas espirituales. Hay cosas, claro que el hombre natural, dice la Biblia, la palabra, que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces necesita el hombre acercarse, claro. Mire, aunque sea por una enfermedad, por un diagnóstico que le es contrario, una enfermedad que es un diagnóstico de muerte, porque no había medicina, recién lo dije, no hay, solamente la intervención divina podía salvar a esa persona que padecía esta patología. Se manifestaba así, una señal en la casa, una mancha, algo que te tiene que llamar la atención, algo que no está bien. Luego a la ropa de la persona, del individuo, y tal vez él sabía que había algo que no estaba bien, pero permanecía ajeno a esta advertencia que está viniendo desde el cielo. Yo creo que debemos estar muy atentos constantemente, porque en muchas oportunidades infringimos la ley en forma por ignorancia. Hay un pecado que se llama ofrendas que se entregaban por el pecado hatat, por el pecado de ignorancia, y había otra, claro, cuando había una ofrenda de culpa, un pecado por la culpa. Asham es la palabra hebrea. Claro que no cabía ninguna duda que la persona había transgredido la ley, había infringido, había desobedecido al Abba, al Padre. Entonces el sacerdote consideraba si esa enfermedad, si esa patología, si esos síntomas, si esas manifestaciones cutáneas en la piel que tenía la persona era realmente lepra, que era altamente contagiosa, la persona tenía que salir, tenía que ser expulsada del campamento. No podía permanecer. ¿Por qué? Porque iba a contagiar. ¿Y sabe qué? Claro, iba a contagiar al resto de las tribus, a los hermanos, a la familia, y el mal iba a ser cada vez peor. Tenía que ser sacado
fuera del campamento, fuera de su tienda, fuera de la familia, fuera del trabajo, y a expensas, quedar a expensas en las manos del Dios Todopoderoso, porque solamente Él lo podía sanar. Ahí compartía con mis hermanos recién en Lucas capítulo 17, cuando nos habla de los 10 leprosos, que 10, claro, le gritaban al Mesías que tenga misericordia de ellos. Claro que tuvo misericordia, pero los mandó al sacerdote, como tal cual lo que estamos compartiendo en la Torá, en la instrucción, en la ley. Él no abrogó nada. Si no, hubiera dicho, bueno, hoy mismo te toco y sos sano y listo. Los mandó a presentarse, según lo establecido en la Torá, a los sacerdotes. Ellos tenían la responsabilidad, tenían la capacidad de determinar si se quedaba en el campamento o si salía afuera. Bueno, de los 10 leprosos de Lucas capítulo 17, volvió solamente, ¿sabe cuántos? Uno, en una actitud de adoración, en una actitud de gratitud para con el Señor, el que lo había sanado, porque claro, no había medicina. Ese hombre vino, dice la Biblia, lo relata, que se postró a los pies del ungido, el Mesías Yeshua. Claro, una persona que ha experimentado el límite, estar ahí a un paso de la muerte, destituido de la familia, de la casa, del trabajo, del pueblo, del entorno familiar, al recibir la sanidad, la reincorporación, claro, no puede hacer otra cosa sino saltar de alegría. Me recuerda a Hechos capítulo 12, creo que, no, 3, en el capítulo 3, curación de un paralítico, dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, que estaba un hombre que lo traían paralítico de nacimiento al templo, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, y ahí pedía limosnas a quienes entraban a ese templo. Y dice la Biblia, lo relata el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como lo conocemos, que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, subían al templo, como era, claro, la costumbre, a orar. Y ahí estaba esa persona paralítica, que no podía, de nacimiento, y él extendió su mano y esperando recibir algo, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, el Señor. Levántate y anda. Inmediatamente el paralítico se levantó y comenzó a andar, y dice que saltaba, glorificaba, agradecía a Dios y entró en el templo. Ya no estaba más afuera. Ya pasó el tiempo del desprecio, de estar alejado de las cosas espirituales. Fue una buena oportunidad para entrar al templo. Dice que entró saltando, glorificando y alabando al Todopoderoso, a Dios. La persona que ha recibido, como el leproso, como el que recibió la vista, como el que recibe el paralítico de nacimiento, como el sordo, el mudo, y aún aquella persona, escuche, que no puede, tal vez no tenga ninguna discapacidad, ninguna cosa que digamos que fue un milagro, pero hay milagros. El hecho que te dé la salvación, el hecho que te dé el perdón de los pecados, el hecho que te dé vida y que te dé vida eterna, ya podés saltar de alegría. Ya tenés motivo para agradecer, para alabar y para exaltar el santo nombre del Eterno. Yud Hei Bab Hei. Así es, la historia sigue, es extensa, es larga, pero mañana vamos a seguir hablando de la lepra, de las características, de las consecuencias y de otras personas también que la Torá nos relata que han padecido en algún momento la lepra, que han experimentado el desprecio, la expulsión. Y bueno, pero el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Él tiene de nosotros, en su gran amor, nos dio el perdón, nos dio a Cristo. Y en Él, dice Colosenses capítulo 2, en Él estamos completos.
En Él estamos completos. Bueno, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias. La garganta por ahí como que ya está un poco complicada. Te bendigo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada. Que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Shalom. Alejen. Muchísimas gracias. Shalom.